Ebrahim Asbat es el analista político de TVN. Sin embargo, fue el primer director civil de la Fuerza Pública después de la invasión a Panamá aquel 20 de diciembre de 1989 y de hecho parte de aquel equipo de trabajo que asumía funciones de aquel nuevo gobierno que empezó prácticamente en aquel diciembre de 1989. Buenos días, bienvenido a TVN. Ebrahim, ¿qué ha pasado hoy, 24 años después de la invasión? O recordemos un poquito aquel momento, ¿cuándo llegan ustedes? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo quedas metido dentro de la estructura? Yo el 20 de diciembre estaba poniendo un examen de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Santa María. Era el día de examen y terminamos el examen y cada quien se fue para su casa. Algunos se fueron a festejar y unas cuantas horas después, yo vivía cerca del aeropuerto de Paitilla. Empezó el bombardeo y realmente sabíamos que estaba ocurriendo algo y también se veía el resplandor del Chorrillo. Y ese fue el momento más crucial, yo creo, de la invasión. Esa noche del 20 de diciembre casi nadie durmió por saber exactamente, no sabíamos exactamente qué estaba ocurriendo. Pero ya al día siguiente fue un día que empezó a comunicarse lo que estaba ocurriendo. Y de repente, después de medio de la tragedia, de todo lo que estaba pasando en el Chorrillo, en Panamá se produce un saqueo a nivel nacional en donde no se perdonó nada. Todos los establecimientos comerciales, las instituciones del Estado, los depósitos, todo lo que podía ser robado aquí, lamentablemente, y esa es otra parte de la historia del 20 de diciembre que nadie quiere discutir, se produjo uno de los capítulos más oscuros de la historia panameña, el famoso saqueo, que no perdonó a nadie. Y en medio de toda esa debacle, yo sí estaba muy preocupado porque veía el país era una situación de total anarquía y solicité a un amigo, vecino mío que se llama Willy Cochés, y le solicité, oye, en lo que yo pueda ayudar y voy a ser voluntario, ayudo a que por lo menos se genere un poquito de orden y estabilidad en el país, que en ese momento lo necesitaba. Y me sumé al equipo del doctor Ricardo Arias Calderón sin conocerlo. Y mi primera misión fue ir a los campos de retención donde estaban retenidos los miembros de las fuerzas de defensa. Había una cantidad de políticos panameños y personalidades que también estaban detenidas en Campo Emperador, otros estaban en Albrook. Y mi misión era ir trasladando esto a jurisdicción panameña y entonces liberar a las personas que por cualquier razón no tenían un motivo, una razón para estar detenidos. Y esa labor supuestamente debió realizarse en 120 días y yo la terminé en 30 días. Y como eso fue tan rápido y efectivo, quedé incorporado entonces en las funciones del ministro de entonces, ministro de Gobierno y Justicia, Ricardo Arias Calderón, y todo el proceso de reorganización de la nueva Policía Nacional, que empezó el 23 de diciembre con un llamado a la reincorporación a aquellos miembros que quisieran formar parte de esta nueva policía. Y así empezó todo. Los destacamentos estaban destruidos, las instalaciones de la Policía Nacional habían sido también saqueadas. Entonces iniciamos todo ese proceso de ir incorporando oficiales, de ir incorporando personal para entonces prestar el servicio básico de seguridad en las calles. Y así fue como empezó todo. Quedé envuelto en todo lo que es el proceso del modelo policial que se iba a instalar. Y durante ese periodo se creó la Academia de la Policía, se organizó la Oficina de Responsabilidad Profesional, que en ese momento estuvo dirigida por una abogada. Eso no era de que policía juzga policía, era tener un ente independiente que pudiese ventilar los casos de abuso policial, etcétera, dentro de la institución y que pudiese dar las recomendaciones necesarias desde el punto de vista administrativo. A 24 años de ese episodio, ¿cómo evalúa usted a nuestra fuerza pública el día de hoy? Hay denuncias de abuso policial, hay denuncias de faltas al procedimiento, en los retenes, por ejemplo. E incluso hay preocupación por el desvío de ese cauce institucional democrático que debe tener nuestra fuerza pública. Lo que pasa es que se han dado muchos zigzagueos y en gran medida se debe a que presidentes que han subido, inclusive directores que han sido nombrados, no han tenido la preocupación por atender o entender lo que corresponde ser la seguridad pública de un país. Y esto es una ciencia, esto es una profesión y requiere algún nivel de especialización y muchos no se han tomado la molestia de
especializarse en seguridad pública, sino que han ido ahí por razones políticas, fueron nombrados por razones políticas y no se han tomado esa molestia de saber exactamente cuál es el norte, a dónde se quería llevar a la Policía Nacional. ¿Qué se quería en ese momento? Es Bueno, decir, esta palabra no le gusta mucho, pero ¿cuál fue la línea? La Digámoslo así. línea fue Ajá. crear una Policía Nacional civil subordinada a las autoridades, enmarcadas dentro de un ministerio, que era el Ministerio de Gobierno y Justicia, y que a la vez fuese técnica y profesionalmente adiestrada para ser Policía Nacional. Es decir, para cumplir con las funciones que dice la Constitución: proteger la vida humana, salvaguardar los bienes de los panameños. ¿Cómo hacer eso? Es decir, no era una policía nueva que tú vas a formar a tu imagen y semejanza, o como uno quiera, digámoslo así, sino hacerle una transformación o metamorfosis de la... Bueno, prácticamente el 99% era gente que había estado antes del vacío. No todo era así, había un proceso de depuración, pero sí se esperaba de que en el transcurso del tiempo, con las nuevas unidades que iba ingresando a la policía y con los que salían, se iba a producir un proceso de oxigenización y a la vez transformar a la policía a las funciones que se quería llegar. Y creo que muchos policías que fueron militares entendieron la función, participaron con buena voluntad, con mucho sacrificio y esfuerzo ante unas situaciones muy paupérrimas en cuanto a recursos. Hoy la policía tiene 10 veces los recursos que tenía la policía en 1990, no teníamos equipo y hubo mucho voluntariado, mucha gente dispuesta a seguir adelante con este proyecto. Y eso hay que reconocerlo. No todos los que estaban en las fuerzas de defensa estaban con un interés exclusivamente de participar de actividades ilícitas, de narcotráfico, sino eran profesionales que estaban dispuestos a hacer el salto. Otros no querían hacer el salto, bueno, esos fueron jubilados, retirados de la Policía Nacional, y ese proceso sabíamos que era un proceso de transición que se iba a lograr y que tenía que iba a pasar por un periodo. Era muy difícil crear una policía desde cero, como muchos estaban planteando en ese momento. No podemos traer 1000 estudiantes de las escuelas secundarias y convertirlos en policía de la noche a la mañana. Eso no iba a funcionar. Panamá es un país complejo, tránsito. Aquí se requiere mucha especialización para ser policía. Se me acaba el tiempo, pero a ver, antes de 1968 la fuerza pública jugó el papel de árbitro y al final decidía lo que ocurría en los procesos electorales. Hoy faltan 5 meses para un proceso electoral. ¿Tenemos a una fuerza pública que juegue su papel dentro de este proceso o no tiene papel que jugar en este proceso? No tiene papel que jugar otro que proteger y subordinarse a las autoridades del Tribunal Electoral durante el proceso electoral, que es lo que ha venido realizándose en los últimos 24 años. En todas las elecciones la Policía Nacional ha estado subordinada en los procesos electorales al Tribunal Electoral y eso se ha cumplido. Los tiempos han cambiado, ya la Guerra Fría existente se derrumbó en 1989, los vientos democráticos, con algunas excepciones, los ejércitos, tanto los ejércitos como la policía, se encuentran hoy en día subordinadas a la autoridad civil y no se espera, ya no está dentro del ambiente esa doctrina de la seguridad nacional. Yo no creo que la Policía Nacional sabe que va muy lejos participando, deliberando en la vida política del país. Sí hay algunos temores, hay algunas amenazas, no lo niego, hay algún proceso de militarización que se ha venido dando que creo que es innecesario. Los índices de delincuencia, por ejemplo, en 1990 a pesar de todas las debilidades, eran menores de lo que existe hoy. El índice de homicidio, por lo menos en Panamá, en la década del 90 se mantuvo en no más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy en día, con todos los millones, llegó hasta 23 y ahora se ha reducido a 18, pero siguen siendo muy elevados a lo que se vivía en la década de los 90 cuando se estaba dando ese proceso. Así que hay que hacer un análisis de qué es lo que está ocurriendo hoy y por qué con los millones y que se han gastado no se están produciendo los mismos resultados de antes. Gracias, Ebrahim Asbat, analista político de TVN. Y de hecho, invito a que entren a leer la bitácora de hoy de Ebrahim Asbat en tvn-2.com, que habla precisamente sobre el episodio de hace 24 años, el 20 de diciembre de 1989. Gracias, Ebrahim, por venir hasta acá.